Como dice el dicho, más vale que digan aquí corrió que aquí. Y este es el quinto secreto en toda su vida futura. Dependía de la decisión que tomara en este momento. Una jarrita de miel. ¿Qué será de ustedes los hombres? Quizás lo vean con risa, como hijas de Dios, en inocencia. Nos enredamos voluntariamente de bellezas que morderán como aspi. Y Satanás lo tiene comprobado. Siempre da resultado. Hola, buenos días. Espero que las bendiciones de nuestro Creador se estén derramando abundantemente sobre cada uno de ustedes. Es un placer poder formar parte de este proyecto y tener la oportunidad de compartir con ustedes lo que nuestros patriarcas vivieron, ya que esas historias son para nuestra enseñanza. Nos ayudan a evitar errores que ellos cometieron. En estas últimas semanas hemos estado viendo el sufrimiento que está viviendo Jacob, ya no por sus pecados o con su vida, sino ahora con sus hijos. Y creo que se estaba cumpliendo ese texto donde dice: vuestro pecado os alcanzará. Cómo es que nuestros pecados, nuestros errores, alcanzan hasta nuestros hijos. Como el primer detalle que tiene con sus hijos es con Dina. Me impresionó mucho la aplicación que la hermana Vanessa hizo de esta historia. Cómo es que Jacob, y específicamente Lea, por permitir que su hija adolescente fuera a la ciudad, hubo grandes consecuencias. Y reflexionaba cuántas veces mandamos a nuestros hijos, y aún más pequeños que adolescentes, a lugares sin nuestro cuidado, a lugares solitos. Y esto, dicen las personas, para que los nenes aprendan a socializar, para que se desarrollen, que tengan amiguitos de su edad, amistades que no creen en el mismo Dios, que no tienen temor de Dios. Pero, ¿a costo de qué? ¿Hay algo que nos asegure que no puede pasar lo mismo a nuestros amados en estos institutos? Continuamos viendo los problemas con Simeón y Leví, más tarde Rubén, Judá, y si resumimos, vemos que los hijos de Lea eran los más tremendos, eran los promotores del desorden, digámoslo así. Y no olviden este punto porque más adelante lo retomaremos, la importancia de la madre. Ahora, el hijo favorito de Jacob, José, es vendido como esclavo a los ismaelitas por sus propios hermanos. Y veíamos cómo estos eventos en la vida de José tienen un paralelismo asombroso con la vida de Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Y llegábamos a la conclusión de que José es un tipo de Cristo. Y en esta mañana veremos qué fue lo que pasó con José, el esclavo. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Sabemos que los ismaelitas son los primos de Israel. Recordemos que Ismael es hijo de Abraham con Agar. Y en este momento José, de ser el hijo favorito, llega a ser un esclavo en Egipto. Y aquí continúa lo que Dios ya había predicho a Abraham, que su simiente sería esclava en Egipto. Comenzó cuando Ismael acosaba a Isaac y ahora continúa José un esclavo en Egipto. De ser el hijo del patrón, José ya tiene un amo. Alguien que lo va a mandar, que le va a decir qué haga y qué no haga. Y yo me preguntaba, ¿por qué José no le pide a los ismaelitas o a Potifar mismo que lo lleven de vuelta a su casa? En aquel tiempo la palabra valía. Lo que uno decía, sin necesidad de hacer contrato, uno lo cumplía. Muy fácilmente José les podría haber dicho, ya sea a los ismaelitas o a Potifar, miren, llévenme a Canaán y allí les van a pagar, qué sé yo, 15, 20 veces el precio que han pagado por mí. Y aparte te pueden pagar hasta el viaje y los gastos para que te devuelvas. Esto era un negocio típico en aquel entonces, vender esclavos, y se ganaba de este negocio. ¿Ustedes creen que Jacob no hubiera pagado el precio que fuera por tener de vuelta a su hijo José con él? Pero José, con su misión, con calma, se mantiene en el lugar que Dios lo ha puesto. Y yo creo que aquí podemos ver otro paralelismo de Cristo con José.
Cristo vino a este mundo siendo el hijo del dueño del universo, teniéndolo todo, siendo heredero de todo, mandando y teniendo a los ángeles bajo sus órdenes, porque así le agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud. La inspiración nos dice que Cristo, el primer nacido del cielo, tenía la misma autoridad que su Padre, y el apóstol Pablo en Filipenses el capítulo 2 nos habla de la keinosis, de la humillación de Cristo, y dice que lo deja todo, no estima el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y el versículo no nos dice que no estimó el ser Dios, nos dice no estimó el ser igual a Dios. Se humilla hasta la muerte, aprende obediencia, se hace esclavo, viene a este mundo de pecado a sufrir tentaciones por nosotros, viene al terreno de Satanás a demostrar que la tentación sí se puede vencer, cuando si él hubiera deseado, Cristo podría haber estado con su Padre, igual que José. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. José fue llevado a vivir a casa de Potifar. Era el mozo de los mandados, pero algo ocurrió. Algo se hizo evidente en este joven, y era que todo lo que José hacía tenía éxito. Todo lo que emprendía prosperaba. Y esto tenía un secreto. El versículo nos dice que el Señor estaba con José. ¿Se hará evidente en los lugares a los que llegamos que el Señor está con nosotros? En Isaías, el capítulo 33, el versículo 6 nos dice cuál es el secreto para que esto se haga evidente. Y dice, Él será la estabilidad de tus tiempos, hablando de Dios. Un rico caudal de salvación, de sabiduría y conocimiento. Y la clave de este tesoro es la reverencia al Señor. Este es el primer secreto de José. Con el paso de la historia veremos 5 secretos que José tenía para lograr ese éxito que tuvo. Y este es el primero. Reverencia al Señor. Es la clave de tener salvación, sabiduría, conocimiento, estabilidad. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Cuando Cristo está en nosotros, no se puede ocultar. La gente lo notará. Potifar lo notó en José, y la inspiración nos dice que esta notable prosperidad que acompañaba cada acto de José no era el resultado de un milagro directo, sino que era resultado de su trabajo, su interés, su energía, y esto fue coronado con la bendición divina. José no atribuyó este éxito de todo lo que emprendía a sí mismo o a su buena actuación, a su buen trabajo. Le refirió ese éxito al favor de Dios, y hasta su amo idólatra acepta esto como el secreto de su impresionante prosperidad. Sin embargo, José no hubiera logrado todo este éxito si no hubiera hecho esfuerzos constantes, bien dirigidos, y hubiera tenido una buena actitud a la hora de hacer sus trabajos. Dios fue glorificado por la fidelidad de su siervo. Era el propósito de Dios que mediante la pureza y la rectitud de José, que era un creyente en Dios, apareciera un marcado contraste entre los idólatras y su hijo, para que así la luz de la gracia celestial brillara en medio de las tinieblas del paganismo. Y platicando con mi mami, yo me preguntaba, ¿por qué José hacía todo bien? ¿Por qué se esmeraba, se esforzaba por hacerlo todo bien? Y aquí encontramos el segundo secreto. José tiene la seguridad de lo que Dios lo ha llamado a hacer. Dios le dijo cuál era su futuro en los sueños. Y así como Jacob, lo primordial en su mente es obtener la primogenitura, porque su madre Rebeca lo instruyó que eso era su misión, también José llega a tener como pensamiento primordial cuál es su misión en esta tierra. Tú vas a gobernar. Eso nunca lo olvidó, ni como esclavo, ni más tarde en la prisión lo olvidará. Por esto es que hace todo perfectamente, porque la promesa de Dios para él es, tú vas a gobernar. Y ni por un momento olvida esta promesa, ni por una ocasión olvida el propósito para el cual nació. Y por eso es que había esa perfección en su carácter. Y este es el segundo secreto. Del mismo modo, Cristo jamás se olvidó de quién era. Nunca se olvidó de para qué había sido traído a este mundo, cuál era el propósito de su vida, su misión, y por eso todos sus actos de Cristo
llevaban el sello de la perfección y jamás cedió a la tentación. Muchas veces la causa de nuestra derrota espiritual es que olvidamos nuestra misión. Olvidamos el para qué fuimos traídos a esta tierra. Y la confianza de Potifar en José aumentaba cada día. Cada día que Potifar conocía más a José, más fuerte se volvía la confianza, la admiración que Potifar le tenía. Y es que no eran las obras de José, era Cristo actuando a través de José. Y este es el tercer secreto. Cuando vemos la vida de Cristo en esta tierra, es asombroso. Nunca pecó. En todo lo que emprendió, siempre tuvo éxito. Y al ver esto, muchos teólogos, muchos ministros de la actualidad, quedan tan asombrados que dicen, esto no puede ser posible. Jesús no era humano como nosotros. Él tuvo que ser Dios para lograr semejante éxito. Se quedan maravillados por la perfección de su vida que no lo creen. Pero Cristo, 100% humano, así como tú, como yo, con tendencias al pecado como José, dijo cuál era el secreto. Dijo la clave para hacer siempre lo correcto, para vencer el pecado, para siempre tener éxito. Y dijo, yo no soy el que hago las obras. No es por mi propia cuenta que actúo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y este es el tercer secreto. Permítanle a Cristo, el Consolador, que está a la puerta de nuestros corazones, tocando, entrar y que actúe en nosotros. Que no sean ya nuestras obras, sino que sean los frutos, las obras del Espíritu en nosotros, su perfección en nosotros. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Le cayó bien a Potifar el joven esclavo. Dice la inspiración que la dulzura y la fidelidad de José fueron lo que cautivaron el corazón de Potifar, al punto de que llega a considerar a José más como un hijo que como un esclavo, y lo hace mayordomo de todo cuanto poseía. Ahora José se queda con todo el poder de Potifar, y el resultado de esta sabia decisión no tardó en dejarse ver. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Dice el versículo, desde ese día. No pasaron más que unas cuantas horas para que se notara el cambio. Qué lindo que Dios pueda bendecir a las personas con las que trabajamos por nuestro medio. Que apenas pasen unas horas y ya las personas vean la diferencia de nuestra presencia. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto qué iba a comer. Era tan grande la bendición de José en casa de Potifar, que Potifar no se preocupa de nada. De nada, ni de su oficio en la corte, ni de su casa, ni de sus riquezas, ni de sus siervos, ni de que si fue, en nada, más que en lo que iba a comer. Imagínense ustedes vivir así. Te levantas y dices, ay, ¿qué se me antoja comer hoy? Y en lo único que te preocupas es en que no se te vaya a olvidar comer. Era de lo único que se preocupaba Potifar. ¿Les gustaría eso? ¿Les gustaría vivir así? ¿Sí? Bueno, creo que a mí me gustaría más ser ese José en la vida de los que me rodean. Y debido a esto, José a su corta edad entró en contacto con personajes de alta posición, con personajes de sabiduría y adquiere conocimientos tanto en las ciencias, en los idiomas, en los negocios, y esta educación era necesaria para quien sería más tarde el primer ministro de Egipto. Y mientras leía este capítulo, pensé, qué lindo que las personas que me conocen puedan iniciar a confiar en mí, así como Potifar en José. La inspiración nos dice que por 10 años José estuvo en casa de Potifar. Me imagino el aprecio que se gana José por parte de Potifar. Sin embargo, durante estos años, José no estuvo exento de tentaciones. De hecho, fue tentado de manera extraordinaria. Y la inspiración nos menciona 3 tentaciones, las más prominentes, las más fuertes. Vamos a leerlas. Las escenas del vicio y la seducción lo rodeaban por todas partes. Pero él permaneció como quien no veía ni oía.
estaba en medio de la idolatría. La adoración de dioses falsos estaba rodeada de toda la pompa de la realeza, sostenida por la riqueza y la cultura de la nación más civilizada de aquel entonces. No obstante, José conservó su sencillez y fidelidad a Dios. No permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. Puse en negritas las 3 tentaciones que menciona la inspiración, y la primera que menciona es el vicio. Esto abarca alimentos, bebidas, drogas. Me imagino que las personas con las que se rodeaba José le decían, mira, para que tengas recreación, todos los hombres poderosos se relajan con un poco de vino, bebe esta bebida, o prueba esto para que sepas qué se siente, solo una vez. Pero José no cedió. La segunda que se menciona es la seducción. En la corte o en casa de Potifar, José estaba rodeado de mujeres hermosas, acostumbradas al libertinaje, y como hombre de negocios, como mayordomo, era común que los hombres de alta jerarquía pues estuvieran con las mujeres que quisieran. Aparte nos dice el versículo que el joven era bello, era guapo, era fuerte. Como no, imagínense que era hijo de Jacob y de Raquel. Pero permaneció como quien no veía ni oía. Y la última que se nos menciona dice que fue tentado a adorar otros dioses, a olvidar al único Dios verdadero. ¿Cuántas tentaciones de Jesús se nos mencionan así por nombre en el desierto? 3 también, ¿no? Y están relacionadas con lo mismo: alimentos, seducirlo a tentar a Dios, a ponerse en peligro, y la idolatría, adorar a cualquier otro que no fuera el Dios de Cristo, a olvidar que Cristo es el Hijo de Dios. Grandes paralelismos. José, un tipo de Cristo. Y así como Cristo, José venció todas estas tentaciones. La inspiración nos dice que el secreto de José, y aquí sería el cuarto, para no caer en las tentaciones, fue no ocultar sus principios por ganarse el favor de los egipcios. No se avergonzó de su religión, no escondió al Dios que adoraba. Si lo hubiera tratado de hacer, hubiera sido vencido por las tentaciones. Ya llevamos 4 secretos extraídos de la vida de José, quien es un tipo de Cristo, ¿sí? 4 claves para lograr el mismo éxito que ellos, para ser perfectos. Y fíjense, número 1, temor de Jehová, la reverencia a Jehová. Número 2, tener siempre presente el propósito de su vida. Número 3, Cristo en José, no otro, Cristo actuando a través de José. Y en la número 4, no oculta sus principios, no se avergüenza de su religión ni del Dios que sirve. Y esto, como hemos visto, no solo lo vemos aplicado a la vida de José, también a la de Cristo, y asimismo lo podemos aplicar a nuestra vida y aún a nuestra iglesia. Saben que los dirigentes actuales de nuestra amada iglesia se han olvidado del propósito para el cual fue levantada la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Han ocultado los principios fundamentales, se han avergonzado del único Dios verdadero, han modificado las doctrinas, las cuales se nos advirtió no muevan ni una de ellas. Ah, no, pues las ocultaron, las cambiaron, se avergonzaron de ser una secta y se acoplan a las doctrinas, al credo católico protestante. No se nos haga extraño que seamos vencidos como iglesia. José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, Le ordenó ella. José, con 27 años aproximadamente, hermoso, y ahora su ama va a tratar de seducirlo. Era una mujer sumamente bella. Era la esposa de un oficial de Faraón. Imagínense ustedes. Ella inicia a seducirlo. Dice la inspiración que todo el cielo observaba la escena con indecible ansiedad. En esta ocasión se va a probar la fidelidad de José. Era el día de la demostración de su carácter. Igual que cuando su bisabuelo, Abraham, había sido llamado a sacrificar su hijo. Todo el cielo está viendo qué va a pasar. ¿Fracasará? ¿Podrá el cielo aplaudir su fidelidad? Toda su familia de José tenía esta debilidad, las mujeres. Y Satanás creía que el joven, al igual que sus hermanos, que sus antepasados, que su bisabuelito, caería en la trampa.
toda su vida futura dependía de la decisión que tomara en este momento. En nuestro diario vivir, sin que nosotros sepamos, llega el día de nuestra demostración, donde nuestro futuro va a depender de la decisión que tomemos. ¿Triunfarán los buenos principios, sin importarnos las consecuencias? Pero José se negó. Mire, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. José, dice la inspiración, que tranquilamente levantó sus ojos al cielo y decidió que no defraudaría la confianza de su amo terrenal, mucho menos la de su amo celestial. Este acto fue resultado de las semillas sembradas en la infancia por una madre cuidadosa y temerosa de Dios. Estos se convirtieron en árboles de justicia que florecerán y producirán luego una abundante cosecha. Y aquí creo que podemos ver un paralelismo entre María y Raquel, María la madre de Jesús. Ambas mujeres instruyen a sus hijos para que nunca olviden cuál es el propósito de su vida, que su nacimiento es un milagro y que Dios los ha llamado para una obra importante. Lea no lo hizo así con sus hijos. Ustedes vean el camino doloroso que tienen que transitar estos jóvenes, los hijos de Lea, para poder entender el plan que Dios tenía para sus vidas. Pero Raquel y María, sí, y sus hijos llegan a tener un éxito asombroso, logran la santidad, la perfección. Y como madres tenemos esa misma obra, una obra importante. José y Jesús no hubiesen tenido constantemente su misión en su mente si sus madres no la hubiesen inculcado y repetido a sus hijos vez tras vez. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Esta tentación no ocurre solo una vez, fueron muchas veces. Y eso está difícil, porque cualquiera diría, pues una vez podemos, 2 veces ay, pero que constantemente está la misma tentación presente, es más complejo. Y José sabía qué es lo que pasaría si él aceptaba las insinuaciones. La esposa de Potifar estaría encantada con él, habría encubrimiento, favor, premios, pero si la rechazaba, habría desgracia, prisión y posiblemente la muerte. Y yo me quedé pensando, ¿por qué es que José nunca le dice a Potifar, oiga, su esposa está haciendo así y así? Me imagino que no lo hizo por no meterse en problemas, porque de hecho eso fue lo que lo metió en problemas con sus hermanos y su papá. Pero vez tras vez esta mujer trataba de seducirlo. Y en historias posteriores, por toda la Biblia, veremos cómo las mujeres eran usadas para provocar la ruina de los hombres. Siempre que Satanás quería arruinar a un hombre, lo hacía a través de una mujer. Y por eso fue que le pusimos este título a la reflexión de hoy. Cuidado con las mujeres que no temen a Dios, porque seguramente es una tentación de Satanás para arruinar tu futuro. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: Vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Si José hubiese estado preocupado por el qué dirá la gente, ese día podría haber pecado cómodamente. Pero claramente su preocupación no era el juicio de los hombres, sino el de Dios. Y la única salida que José encuentra es huir. Como dice el dicho, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Y este es el quinto secreto en la vida de José: alejarse de la tentación y todo aquello que pueda convertirse en una. Satanás prepara para cada uno de nosotros, o está preparando o ha preparado, una jarrita de miel. En el caso de sus hijos, una mujer impía, una mujer que desvíe sus pasos de la rectitud, y en el caso de sus hijas, las hijas de Dios, un hombre impío, un hombre que les impida servir a Dios, que cuarte el plan que Dios tenía para sus vidas. Y esto lo podemos ver vez tras vez en la Biblia. Satanás no ha cambiado su plan,
porque siempre le da resultado. Y hay un dicho que dice, si a Dios, siendo Dios, una mujer le arruinó su paraíso, ¿qué será de ustedes los hombres? Quizás lo vean con risa, pero es la realidad. Si como hijas de Dios, en inocencia, han llevado a sus esposos a desobedecer a Dios o a las personas con las que se rodean, ¿qué no harán las hijas de Satanás, que sí tienen la malicia, que su objetivo es destruir al incauto? En el caso de José era más difícil que en la mayoría de nuestros casos, porque su ama, la que lo mandaba, era la tentadora. Pero nosotros nos enredamos voluntariamente, nos amistamos, nos rodeamos de bellezas que morderán como áspid. Y Satanás lo tiene comprobado. Siempre da resultado. Ya me imagino el asombro de Satanás al ver a José. ¿Qué está pasando? En esta ocasión me falló. Este joven sí tuvo cuidado con las mujeres. Ojalá que Satanás se pueda asombrar así de nosotros, que nuestro diario vivir, cuando sea nuestro día de demostración, cuando se demostrará si somos aptos para el sellamiento, si la perfección de Cristo mora en nosotros, si estamos vestidos con el manto de la justicia de Cristo, Satanás se quede igual de sorprendido que como se quedó con José, como se quedó con Cristo. En este momento, al igual que Cristo, José podía decir, el príncipe de este mundo, nada tiene en mí. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida, todos los hombres llegaron corriendo. ¡Miren! Mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró a mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Esta mujer, al ver que no pudo destruir a José por medio de la desobediencia, lo va a arruinar por medio de su fidelidad. Y ojo jóvenes, porque al entrar en una amistad con incrédulas o con incrédulos, aunque no caigan en la trampa, aunque se libren de la tentación, les pueden destruir su futuro por su fidelidad. En este caso, José no está ahí por su propia voluntad. No tiene otro lugar, él tiene que estar ahí. Pero nosotros no tenemos por qué estar ahí. No estamos obligados a tener las amistades que tenemos o a estar en los lugares que frecuentamos. Nosotros podemos elegir. No nos acerquemos por puro gusto a la tentación. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Excelente para dramatizar esta mujer. Se queda ahí hasta que llegue Potifar y ahora le va a contar su versión del asunto. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí. Pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Potifar se enoja. No nos dice la Biblia con quién fue que se enojó, si con José o con su esposa, pero sus actos nos revelan que no creyó en la historia de su esposa. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí. La inspiración nos dice que si Potifar hubiera creído la versión de su esposa, hubiera matado a José. Pero no lo hizo. Simplemente lo pone en la cárcel para guardar el nombre de su casa. Qué lindo que cuando alguien nos levante un falso testimonio, las personas puedan decir, no, ella no es así, ella no haría eso. Ella con sus actos ha demostrado que Dios la acompaña, que Cristo obra a través de ella. Y sinceramente eso está complejo porque la mayoría de personas nos juzgan por nuestro pasado, cuando no conocíamos a Dios, cuando aún Cristo no vivía en nosotros. Pero qué buena decisión la de José, que en su juventud, a sus 17 años, le permitió a Cristo que viviera en él. Y ya no actuar él, sino que Cristo estuviera actuando por medio de él. Y ahora José comienza a sufrir por ser fiel. Su integridad lo llevó a la pérdida de su reputación, de su libertad, de sus privilegios, y creo que esta es la prueba más severa a la que están sometidos los virtuosos y los temerosos de Dios. Hay una cita que cada que la leo me impresiona, me anima,
y no pude evitar compartirla con ustedes en esta mañana. Nos dice, quizá sea difícil que los que ocupan cargos elevados puedan seguir una senda de integridad constante. Seguir la senda de integridad constante es difícil, ya sea que reciban alabanzas o censuras. Sin embargo, esta es la única conducta segura. Toda la recompensa que puedan ganar al vender su honor será solo como el aliento de labios contaminados, como la escoria que debe ser consumida por el fuego. Los que tienen valor moral para oponerse a los vicios y errores de sus prójimos, que quizá sean aquellos a quienes el mundo honra, recibirán odios, insultos e injuriosa falsedad. Quizá sean expulsados de sus altos cargos porque no se dejan comprar ni vender, porque no se dejan influir con sobornos ni amenazas para que manchen sus manos con iniquidad. Todo lo que hay sobre la tierra quizá parezca conspirar contra ellos, pero Dios ha puesto su sello sobre su obra divina. Quizá sean considerados por sus semejantes como débiles, desprovistos de virilidad, incapaces para mantener el cargo. Pero cuán diferente es el concepto que tiene el Altísimo de ellos. Los que los desprecian son los verdaderos ignorantes. Aunque las tormentas de las calumnias y el oprobio puedan perseguir al íntegro durante toda su vida y aún puedan estrellarse contra su tumba, Dios tiene preparado para él el bien hecho. En el mejor de los casos, la necedad y la iniquidad producirán una vida de inquietud y descontento que terminará angustiosamente. ¿Y cuántos, al contemplar su conducta y sus resultados, son inducidos a terminar con sus propias manos su desdichada carrera? Y más allá, aguarda el juicio y la sentencia final irrevocable, apártense. El Hijo de Dios ha establecido un ejemplo para todos sus seguidores. No deben procurar la alabanza de los mortales, ni buscar para sí mismos comodidad o riqueza. Deben imitar la vida de pureza y abnegación del Hijo de Dios a cualquier costo. Y ya hemos visto los 5 secretos, las 5 claves para lograrlo. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Y ahora, la bendición que Potifar perdió, la ganó el carcelero. La esposa de Potifar no solo destruyó la vida de José, también la de su esposo. Cuidado con las mujeres. Ahora Potifar se tuvo que iniciar a preocupar de todo en su casa. Pero el carcelero dejó de preocuparse. Aún en la prisión, en lo más vil de Egipto, se demostró el carácter intachable de José. Aún en el sufrimiento, bajo amenazas, la religión de José mantuvo la dulzura de su carácter y su simpatía mezclados con su humanidad firme y cálida a pesar de todas las pruebas. ¡Qué belleza! Mantener la dulzura de carácter y simpatía. Hay quienes, si se sienten que no los tratan debidamente, se vuelven agrios, poco generosos, ásperos, descorteses, tanto en sus palabras como en su comportamiento. Se hunden desanimados, llenos de odio y odiando a otros. Y la inspiración nos dice, pero José era cristiano. Apenas entró en la vida de prisión, puso en práctica todo el brillo de esos principios cristianos. Comenzó a ser útil para otros. Se ocupó de las dificultades de sus compañeros de prisión. Fue alegre, nos dice, porque era un caballero cristiano. ¿Cuántas veces excusamos nuestra aspereza, nuestras respuestas impulsivas, porque me trató mal, porque tenía muchos problemas? Pero cualquiera que sea cristiano
mantendrá su espíritu alegre y la dulzura de carácter. Dios estaba preparando mediante esta disciplina a José para la posición de responsabilidad, honor y utilidad que José tendría más tarde. Y José no se resistió, estuvo dispuesto a aprender. Aceptó de buen grado las lecciones que el Señor le quería enseñar. Desde su juventud aprendió a llevar el yugo de la obediencia, aprendió a gobernarse, primero él mismo y luego con los que lo rodeaban. Él se humilla y el Señor lo exalta a un honor especial. Y aquí vemos que las crisis son esenciales para nuestro crecimiento. Sin crisis no hay crecimiento. Y en esta mañana yo les deseo a todos su crisis, para que de este modo, al sufrir la crisis, pueda cumplirse en su vida el propósito que Dios tiene, para que se pueda desarrollar la perfección de carácter, ya que ahorita saben los 5 secretos para pasar la crisis con éxito. Así que adelante, que venga la crisis, para que podamos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Mis amados, si están pasando por caminos difíciles como consecuencia de ser fieles a los principios fundamentales, no se rindan. No dejen que las dificultades nos vuelvan agrios, poco generosos, ásperos, descorteses, odiosos. Por el contrario, mantengamos esa dulzura de carácter y permitamos que el Hijo de Dios cumpla sus planes en nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, soberano del universo, Dios omnipotente, en esta mañana lo alabamos y lo glorificamos, porque para siempre es su amor, porque cada mañana usted renueva sus misericordias para con nosotros, sin que nosotros lo merezcamos, Padre. Gracias por las crisis, porque la crisis ha llegado a nuestra vida. Gracias, porque hemos aprendido que sin ella, nuestro carácter no podría ser perfeccionado a su imagen y a su semejanza, Padre. Ayúdenos a ser purificados de las impurezas y denos la fuerza para permanecer con Cristo, unidos a Cristo, su Hijo unigénito, y que, sin importar las dificultades que puedan ocurrir a nuestro alrededor, mantengamos siempre esa dulzura de carácter que usted ya nos ha dado. Que con su poder a través de Cristo, quien es el mediador del pacto, podamos vencer al príncipe de las tinieblas y que no tenga nada en nosotros. Esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, quien es el Consolador, el Espíritu vivificante, el Santo de Israel. Amén. Amén.